¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida de nueva cuenta a su programa de filosofía empresarial. Hoy tenemos un tema súper interesante para el sector de prevención en materia de prevención del lavado de dinero, que es el famoso PLD. Y bueno, para poder hablar de este tema tan importante, tenemos la participación de una especialista en estos temas, que es la licenciada en Derecho, Cintia Escoffier. Licenciada Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en tu programa de filosofía empresarial. Al contrario, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de poder acompañarlos en esta tarde. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, el tema del día de hoy, que les comento que es muy importante en materia de PLD, que tiene que ver con los riesgos a los que se enfrentan los obligados en esta materia, y sabemos que pues no nada más son los que están enlistados en el 17 de actividades vulnerables, sino que son todas las empresas, ¿no? Todas las empresas pudieran estar inmersas en este tipo de riesgos. Sí, ¿Qué nos duda. podrías platicar de ti, acerca de ti, Cintia, por favor? Toda tu trayectoria, que es maravillosa. Primero de mí, muchas gracias. Bueno, yo soy abogada, tengo el honor ahorita de presidir la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores. Soy licenciada en Derecho, hice una especialidad en Derecho Penal. Me encanta el mundo financiero y la parte, bueno, por supuesto, de prevención del lavado de dinero vino a conjuntar para mí dos materias que son maravillosas. La primera, el derecho penal, por eso hice la especialidad en dicha materia, y el derecho financiero. Y bueno, pues tengo ya más de 12 años dedicándome prácticamente el 99% del tiempo a cuestiones de prevención del lavado de dinero, de compliance. Por ahí, justo por estas materias, tuve que hacer un máster en gestión de riesgos en España. Entonces, bueno, pues a esto nos dedicamos todo el tiempo. Muy contentos de estar aquí y bueno, poder platicar de este tema que, como tú decías muy acertadamente, no solo es para aquellas empresas que están listadas o que conocemos con el nombre en México como actividades vulnerables, sino realmente tenemos que tener conciencia de que prácticamente cualquier empresa, y por eso me encanta tu programa, cualquier empresa puede estar expuesto al riesgo de que alguien quiera utilizarlos para el lavado de dinero. Yo creo que algo que es muy importante es que empecemos a cambiar el chip. Hace muchos años, y cuando empezamos en este tema, te puedo compartir que teníamos como la idea de solo había que cuidarnos de narcotraficantes y que solo el que iba a lavar el dinero era aquel que se dedicaba a estas actividades. Yo creo que hoy hemos visto lastimosamente que estamos en un riesgo muy grande. Y esto tiene que ver, pues primero porque tenemos una delincuencia organizada que me duele en el alma decirlo, pero está desbordada en nuestro país, ¿no? A eso tenemos que sumarle que tenemos una gran economía informal. Además, bueno, pues por nuestro país genera y también transitan muchos de los recursos de origen ilícito, ¿no? Y entonces, bueno, tendríamos nosotros que entender que para que se lave el dinero, justamente tenemos que partir del origen ilícito de los recursos. Y bueno, si a eso le agregamos los temas de corrupción y de impunidad que tenemos, pues sabremos por qué todas las empresas pueden ser algo apetecible para que estos grupos traten de meterse en las empresas, en los negocios bien habidos, y las quieran utilizar o que por lo menos quieran transaccionar un par de ocasiones, ¿no? Entonces, en este mundo tenemos pues dos grandes rubros, si tú me permites dividirlo, y es, por un lado, el sistema financiero, donde tiene sus disposiciones de carácter general y donde pues vamos muy adelantados. Y bueno, pues tuve la fortuna de empezar yo justamente a ver todo este tema desde el sistema financiero. Y entonces empezamos por ahí, cuando apenas era vamos a conocer al cliente y qué vamos a hacer con ellos. Y ahorita ya estar viendo cómo todo esto es indispensable en todas las empresas. No importa si somos o no actividades vulnerables. Que ya que están más avanzados ya en sector financiero, en temas de prevención del lavado de dinero, que el sector privado, ¿no? Que en las empresas. Ya nos llevan el triple de camino avanzado. Y más que nada por el tema del control interno, ¿no? Que lo tienen súper robustecido. Sí, yo creo que algo que ha sido muy interesante es ver
cómo ha cambiado la prevención del lavado de dinero ahora siguiendo las normativas internacionales, incluyendo un enfoque basado en riesgos. Es decir, ya no basta nada más con tener un checklist donde digamos, sí conocemos al cliente, sí tenemos controles, sino tenemos que empezar a medir qué tan eficientes y eficaces estamos siendo para prevenir realmente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y eso tendremos que aspirar en las empresas y en las actividades vulnerables. Entonces, bueno, el sistema financiero ya nos lleva muchos años de ventaja. Hay sectores todavía mucho más fortalecidos que otros. Vaya, por supuesto, el que tiene mayor riesgo y que por tanto tiene que tener un marco normativo mucho más robusto, pues son los bancos, ¿no? Y bueno, pues de ahí todos los sectores ya están supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde el punto de vista de prevención de lavado de dinero. Y bueno, pues las actividades vulnerables le toca al SAT hacer esta supervisión en la prevención y todavía tenemos grandes áreas de oportunidad. Claro, sí, muchas áreas que tenemos los contadores. Yo te comento que aquí en el programa de filosofía empresarial en CADEFI, que es la capacitadora, en su mayoría tenemos contadores. Y ya sabes, también tenemos estudiantes que van en ese camino, tenemos también administradores, algunos abogados, tenemos empresarios de empresas micro, pequeñas, medianas empresas. Entonces, todo esto a ellos les interesa mucho y como tú dices, áreas de oportunidad. Y en este tema a los contadores, pues como que les cargan un poquito la mano, luego nos dicen, el contador debe de hacer esto, y luego esto, y también esto. Toca tema PLD, y también lo va a ver el contador. Contador, ¿qué sabes de esto? ¿No? Y los contadores para todo, ¿no? Entonces, es un tema súper importante, de gran oportunidad para muchas profesiones. Y digo, no sé si pudiéramos tocar también como que de manera muy detallada todo esto, Cintia, porque hay veces, y nos ha tocado con algunos empresarios o algunos colegas que nos han dicho, pero ¿y a mí por qué PLD, no? ¿A mí en qué me afecta? Yo no lavo dinero, como tú dices, ¿no? Todo eso era tema de los grupos delincuenciales y las empresas no tienen nada que ver. Pero ahorita la idea cambió. También las empresas las pueden utilizar para eso, de manera a lo mejor indirecta, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta, pero como tú dices, buscan la oportunidad de que por medio de ellas se lave el dinero. Entonces dicen, es que yo no me tengo que cuidar de esto, yo no estoy en malos pasos, ¿no? Yo no hago este tipo de operaciones. Entonces como que saber en el tema de las empresas, ¿no? Que, ¿cuál es la idea del por qué nos exigen el tema de la prevención del lavado de dinero? O sea, ¿cuál es la idea principal? Que viene de organismos internacionales, la preocupación del sector financiero a nivel nacional, internacional, el cuidado de la economía igual a nivel nacional e internacional. ¿Por qué como nos dijeron a principios de 2020 con la nueva reforma, por qué nos tienen tan llenos de cargas administrativas, ¿no? ¿Por qué se da todo esto, Cintia? Bueno, el tema de la autorregulación no es exclusiva de México. Es un tema que le impacta a todo el mundo. Ante una economía globalizada, tenemos que buscar todos los países la manera de cortar los flujos de recursos ilícitos que, bueno, ya no nada más operan en nuestro país, sino que también gracias a la globalización, pues podemos encontrar que es mucho más fácil que estemos realizando operaciones del otro lado del mundo o con otros países. Entonces, ya aquella economía que nosotros teníamos tan cerrado de hace 30 años ya cambió, ¿no? Claro. La manera en que hacemos los negocios es diferente. Las tecnologías con las que estamos haciendo las operaciones financieras, las operaciones comerciales, también es completamente diferente. Al momento en que cambia esa operatividad y la manera en que podemos hacer negocios, entonces también cambian los riesgos y se van incrementando, porque no es lo mismo cuando nosotros conocemos nuestro contexto a cuando estamos enfrentándonos a un contexto diferente. Hoy por hoy tenemos que ser muy conscientes que la prevención del lavado de dinero atiende estándares internacionales. No es que México se haya levantado un día y haya dicho, ¿qué más cargas le pongo al empresario, ¿no? Que a veces es el reclamo legítimo de algunos de los empresarios en que dice, oye, ahora resulta que además tengo que prevenir los delitos. Pues sí, el fin último es ese.
El fin último es que la sociedad también coadyuve a la prevención de los delitos. La única manera en que podemos cambiar la situación en la que está nuestro país es cada quien aportando lo que nos corresponde. Claro. Empezar como personas en decir, no voy a generar recursos ilícitos, no voy a propiciar operaciones con recursos ilícitos y ya no nada más ver que son aquellos delitos grandes, ¿no? Empecemos por las cosas que son muy sencillas, desde no comprar objetos de piratería, claro, desde no comprar objetos robados, pagar los impuestos, ¿no? O sea, tener que hacer y estar inmersos en una cultura de cumplimiento normativo. Y desde esta cultura de cumplimiento normativo, pues tenemos un organismo internacional que tú conoces muy bien y que es el Gafi, ¿no? Gafi, ¿qué es lo que hace? Establece recomendaciones. Él no puede poner a los países o no les puede imponer qué es lo que debe de hacer, pero sí establece recomendaciones donde cada país lo que va a hacer es traducirlas a su legislación y entonces ver cómo vamos adecuando estos estándares que nos están pidiendo a nivel mundial para que podamos ser competitivos, pero además de ser competitivos, para que podamos tener calificaciones adecuadas, sí, porque Gafi nos evalúa. ¿Y para qué nos evalúa? Y también nos dirán los que nos están escuchando, ¿y qué importancia tiene que nos evalúe, no? Bueno, pues resulta que están involucrados organismos como el Banco Mundial, donde tenemos nosotros que pedir ciertos préstamos. Necesitamos saber como país qué calificación tenemos, si somos un país cooperante para realizar actividades delictivas o al contrario, ¿no? Si somos un país que coopera con los estándares internacionales, claro, o no. Entonces, de ahí y de estas 40 recomendaciones tuvimos que tropicalizar y llevar a nuestra legislación nacional. Desafortunadamente, pues nos comieron los tiempos, como en muchas de las ocasiones, ya cuando México estaba muy presionado, entonces se vio obligado a sacar estos temas de prevención del lavado de dinero y hemos ido en ocasiones haciendo algunos parches, que eso fue lo que tristemente le pasó pues a nuestra ley conocida como ley antilavado, ¿no? La ley federal para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en ese modo tan atropellado en que salió la ley, pues entonces no se le dio la capacitación y no se le ha dado la difusión suficiente. Y entonces los empresarios no han logrado entender que va más allá de la presentación de unos avisos, ¿no? Nunca se les explicó por qué el SAT, sino realmente entonces dijeron, oye, es el SAT, y se voltearon como tú bien acabas de decir hace un rato. Contador, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? Entonces, bueno, pues justo lo que tenemos que empezar es a ver, bueno, yo como empresario, ¿qué necesito para no verme involucrado en este tipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Porque una cosa es cumplir con la norma, pero otra además es que no vaya yo a caer en un supuesto donde esté en riesgo mi libertad y mi patrimonio. Claro, y también la reputación, ¿no? Porque van a decir, esa empresa lava dinero, ese empresario lava dinero, y no, como hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor nada más lo están utilizando porque no tienen ni siquiera la idea de qué candados poner para que no los utilicen de esa forma, y no lo están haciendo de manera voluntaria, ni son malos empresarios, ni nada por el estilo, pero los utilizan y ni siquiera cuenta se dan. Entonces, por eso hay que conocer a fondo todos estos detalles, y sí me gustaría que nuestros amigos que nos están escuchando, y vemos que tenemos varios espectadores, están muy atentos. También te comento que nos está viendo el licenciado Raúl Díaz. Ay, muchas gracias. Te dejo muchos saludos. Sí. Muchos saludos y muchos amigos más que también están al pendiente. Estaban muy contentos de que ibas a participar el día de hoy. Muchas gracias. Y los tips que nos vas a dar, porque sabemos que tienes muchos, que das muchos cursos en estos temas, y que nuestros amigos van a hacer uso de ellos para que en su empresa no los utilicen para eso. Porque sabemos que todos son buenos contadores, empresarios, nada más los vamos a llenar de muchos tips para que los utilicen en eso. Pues sí, yo creo que lo primero es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudar a difundir de qué se trata la materia. La parte que nos toca a los empresarios, a los consultores, es
llevar a cabo capacitaciones de nivel y donde podamos explicarles claramente no solo el por qué tienen que hacerlo, sino para qué, y que al final empecemos a ver el cumplimiento normativo o el compliance como una inversión y no como un gasto, ¿no? Cuando empezamos nosotros a ver que la prevención de los delitos tendría que ser necesariamente una cuestión de inversión, entonces le podemos poner más atención. Como tú bien dices, ninguno de los empresarios se levanta con la intención de decir, voy a lavar dinero, ¿no? O bueno, yo quiero pensar que no estamos en este foro teniendo gente que nos está escuchando con esa intención. ¿Qué es lo que sí sucede? Bueno, que a veces hay cosas que obviamos o que damos por hecho y entonces evitamos controles o evitamos hacer una debida diligencia. Yo creo que el primer paso o lo primero que podríamos decir es, a ver, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el riesgo existe. Este riesgo, como tal, tenemos que hacer algo con él. Pero bueno, ¿cuáles son las obligaciones mínimas que tengo? Conocer la norma externa, pero además saber al interior de las empresas ¿qué normatividad interna voy a poner? Y para esto, bueno, tendría yo que empezar por identificar a mis clientes. Claro. Esta parte de identificar va más allá de pedirte tu identificación o dame una copia de tu pasaporte, sino realmente lo que busca es que tengamos la certeza de que estoy hablando con la persona y que estoy generando este vínculo con la persona con la que voy a o pienso transaccionar. Por el otro lado, bueno, pues también necesitamos validar esa identificación. Fíjate que algo que nos pasa muy comúnmente cuando nosotros vemos auditorías es que vemos que sí identifican al cliente, pero no la validaron. Entonces le pidieron una copia, pero no saben si efectivamente hay un robo de identidad, si es la persona correcta, si la identificación estaba vigente o no. Y bueno, todos estos elementos pueden hacer una gran diferencia. Si tú no sabes con quién estás operando o con quién estás interactuando, pues menos vas a poder conocer más detalles. Y déjame ponerlo en un lenguaje muy coloquial. Es como cuando vamos a iniciar cualquier relación. Tienes que empezar por saber quién es, irlo conociendo y después decidir si te involucras o no. Así tendríamos que hacerlo. Mitigar el riesgo, ¿no?, de cualquier situación. Exactamente. Entonces, cuando nosotros sabemos ya con quién estamos hablando, la siguiente parte es conocer a esa persona. Okay, ya sé que Elizabeth es Elizabeth y que quiere realizar una operación conmigo. Perfecto. Ahora tengo que conocerte, tengo que saber a qué te dedicas, con quiénes te relacionas, quiénes son tus familiares, por qué quieres tener esta relación de negocios. Y a veces eso se nos olvida mucho, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes temas que tienen los empresarios. A veces en esta gran necesidad que tenemos de hacer negocio, no nos estamos preguntando ¿por qué llegó conmigo? ¿Y por qué quiere venir a inyectarle recursos a mi negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la información. Tengo que entender claramente si la persona que está conmigo entonces está realmente de manera genuina buscando establecer esta relación. Y bueno, pues obviamente ya que te identifiqué, ya que te conocí, pues tengo que ir un poco más allá. También tendré que tener ciertos controles, tendré que tener ciertas medidas de alertamiento, porque a lo mejor tú me dijiste que te vas a comportar de una manera determinada y resulta que en el transcurso de la relación vemos que esto va cambiando. Entonces, esto nosotros lo llamamos muy comúnmente como conocer el perfil transaccional. Es decir, vamos a ver si se comporta como dijo que se iba a comportar. De primera instancia voy a creerte, ¿no? De que cómo vamos a ir haciendo el negocio. Pero tengo que irle dando un seguimiento a este negocio. Tengo que ver de dónde está el origen de tus recursos y hacia dónde se van. Entonces, estas son de las cosas como primordiales que tendríamos que tener en cuenta. Claro, sí, porque como bien comentas, ¿no? Luego al empresario a lo mejor lo que le gana es el hambre de generar ingresos, ¿no? Y dicen, es que me llegó la oportunidad de mi vida, ¿no? Un clientazo, tantas operaciones, tantos millones, y dicen, no me preocupo, es el cliente del año, el cliente de mi vida y vamos con él
todas las operaciones que sean, pero no te das cuenta, como bien comentas tú, que efectivamente sea un cliente que sea ético, que sea responsable, que no ocupe dinero mal habido, de procedencia ilícita, y que nada más me ocupe para eso, ¿no? O sea, para hacer operaciones de ese tipo. Y el tema de la debida diligencia, pues sí es algo elemental para poder, como bien dices, ¿no? Conocer, que no sea una relación tóxica, como ahora le llaman por ahí, ¿no? Sí. O que, como bien, esa es la comparación, una comparación con una relación de pareja, ¿no? Que vayan a decir, y es que con los meses le salió un hijo y estaba casado ya 2 veces. ¿Sí? Una reputación impresionante, ¿no? Y no, o sea, conocer de un inicio ese tipo de relaciones y tener la certeza de que si llega a tocar la puerta a la autoridad, pues tenemos todo el expediente completo con las identificaciones, como tú bien comentas, ya perfectamente cerciorándose de la información que se contiene, que no nada más me presentó una copia de identificación por presentármela y ni siquiera volteé a ver la fotografía de quién era, ¿no? Hice todo ese mapeo, ¿no? Para llegar a lo que ahora le llaman el tema del beneficiario controlador y todo ese estudio que tenemos ya que hacer ahora los profesionales para cumplir de manera adecuada con todo este tema de PLD, que si no nos ponemos a trabajar y nada más nos llegan los papeles y los archivamos, cuando llegue la autoridad y nos diga, a ver, enséñame el expediente y nos diga, oye, ¿sabes qué? Pues es que no tienes nada y va una sanción, y es donde decimos, ¿no? Ahí también es el riesgo en la parte económica que el empresario corre, ¿no? Que dice, oye, pues es que por no hacer esto, por no vigilar de manera adecuada, pues me hice acreedor a esta sanción. Y ahorita actualmente la economía que tenemos, como que no estamos para estar pagando multas tan grandes, que las multas son enormes, ¿no? Sí, son muy grandes, y yo te diría que no nada más nos preocupemos por las multas, sino que también veamos que puede estar ayudando o facilitando a la comisión de ciertos delitos. Entonces, cuando de repente vamos a hacer como consultoría y nos dicen, es que además tendría que contratar personal especializado en esto. Bueno, por supuesto que entendemos cuál es la situación del empresario, pero yo nada más los invito a que coticen cuánto cuesta un penalista y entonces que vayan viendo si vale la pena prevenir o no. Y como tú hace un momento decías acertadamente, la verdad es que el empresario tiene muchas ganas de hacer bien las cosas, claro, pero en ocasiones no sabemos hacia dónde. Y entonces a veces, por ejemplo, nos enfocamos a identificar al cliente, pero se nos olvidan aquellas otras terceras partes, ¿no? Por ejemplo, mis proveedores. También tengo que ver qué tal si tengo un proveedor que es el que me va a meter en un problema porque yo le estoy pagando y entonces resulta que este proveedor no está cumpliendo con sus obligaciones de manera adecuada. Creo que uno de los aciertos que tenemos entre muchas áreas de oportunidad en este momento de nuestro país es justamente el hecho de que ya estamos siendo más cuidadosos con quienes estamos involucrándonos. Ya les estamos pidiendo que nos demuestren el cumplimiento, por lo menos les preguntamos si están dados de alta, ya estamos haciendo menos operaciones con factureras. Creo que ha habido como algunos avances importantes, y dentro de estos avances, que en materia de prevención del lavado de dinero ya lleva muchísimos años, que es identificar al dueño beneficiario o al beneficiario controlador, que no es más que otra cosa, en palabras simples y sencillas, de ver quién está atrás del dinero, claro, ¿no? Entonces, cuando es una persona física, bueno, pues con la experiencia, con las preguntas adecuadas, podemos saber si está actuando por sí o está actuando a nombre de otra persona. A veces, por ejemplo, en la práctica lo que hacemos es, si es una persona física que está siendo el prestanombres, es muy común que, por ejemplo, empiecen a hablar por teléfono, que cuando uno les hace ciertas preguntas, voltean a ver a la persona que los acompaña para que les diga, exacto, ¿no? Que les diga, sí, no, que estén muy nerviosos. Sí. Puede haber ciertas indicaciones que te pueden permitir, y con la experiencia, hacer las preguntas más adecuadas, ¿no? Pero por el otro lado, ¿dónde se empezaba o dónde se complica más? Con aquellas personas morales. Imagínate que llega contigo y te dice la empresa,
Zárate Cervantes Díaz, nuestra firma, que llega a decirte, oye, quiero hacer negocios contigo, ¿no? Bueno, tú tienes que preguntar, ¿quién está atrás de esa firma, no? Claro. ¿Quiénes son los socios? ¿Por qué están ahí? ¿Han estado sancionados? ¿Han estado sentenciados? ¿A qué se dedican? Listas negras. Exacto, ¿no? En algún momento, ¿de dónde sacaron el dinero? ¿Cómo fue que llegaron hasta esta materia? Y bueno, justo ahí es también a donde tiene que llegar el empresario, tiene que llegar a buscar de quién está atrás, ¿no? En ocasiones no es tan sencillo, ¿no? Imagínate en grupos empresariales enormes donde tienes una empresa y atrás tienes otra empresa y además atrás tienes otro fideicomiso, no es tan sencillo. Y además creo que algo que ha pasado últimamente es que se confunde mucho la identificación en materia fiscal con materia de prevención de lavado de dinero. Hay obligaciones diferentes, pero creo que bien llevado y bien implementado y desde una normatividad interna bien diseñada pueden ser grandes herramientas que se complementan. Entonces, justamente la identificación del dueño beneficiario, del beneficiario controlador, es algo que estamos buscando y que es la única manera que tiene la autoridad en que nosotros podamos decirle, oye, yo encontré, tengo esta alerta, te hago saber, autoridad, que sucedió esto con esta persona. Presumo que puede haber esta circunstancia, porque también somos conscientes de que ni somos investigadores, ni somos ministerios públicos, ni somos esos programas donde podemos encontrar todas las cuestiones, pero sí tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y la manera de cuidarnos es saber quién está atrás de ti, ¿no? Sí. Saber quién está atrás de la empresa con la que estamos haciendo negocios. Sí, fíjate que eso que ahorita hablabas, no somos ministerios públicos, igual muchos empresarios decían, pues es que yo no soy policía, yo no soy ministerio público, que el gobierno haga su labor, ¿no? Mi labor es vender, hacer que mi empresa crezca, porque también tengo personal que labora y también tengo la responsabilidad con ellos, ¿no? No me voy a dedicar a estar viendo a ver qué grupo delincuencial y qué lo que sea. Mi chamba es vender. Entonces, sí, te pones en los zapatos de la empresa y dices, pues sí, pero pues como tú dices, aportar un granito de arena para prevenir todo este tipo de situaciones, porque nos afecta en lo individual, en lo familiar, en la parte, en nuestra sociedad, en nuestra economía, nos afecta mucho que estos grupos delincuenciales crezcan, porque entre menos candado les pongamos nosotros y el gobierno, pues ellos van a crecer y crecer y crecer. Su tecnología, en lo que nosotros vamos, ellos ya fueron y vinieron 3 veces. Tienen una tecnología impresionante. El tema de la dark web, que también ellos lo ocupan de manera mañosa, maliciosa para hacer cosas fraudulentas. Y todo ese tipo de ocultamientos que hacen para no poder dar con la cabeza, como dicen por ahí, que estructura todo este tipo de fraudes, de operaciones ilícitas, que son gente muy inteligente, pero ocupan su inteligencia para lo malo y no para lo bueno. Y de eso también nos sirve, ¿no? El tema de las tipologías y saber muchas de esas cosas. Luego hay veces que les he comentado en varias ocasiones que nos tocó en un diplomado del Colegio de Contadores, en el que un compañero preguntó, ¿y a mí de qué me sirve la tipología? ¿No? Pues es que te sirve de esto y de esto. O sea, tantos detallitos que debes de conocer para poder prevenir de manera correcta, porque si se te va uno, es donde te meten el gol, ¿no? Sí, y fíjate que planteabas algo súper interesante. Mi chamba nada más es vender, y sí y no, ¿no? Porque nosotros tenemos que buscar que la empresa se convierta en un elemento sostenible y sustentable en el transcurso del tiempo. Entonces tenemos que dejar de ver esta visión a corto plazo donde digamos, me importa cerrar la venta de ahorita. No, tenemos que buscar la manera en que las operaciones se vuelvan adecuadas y que nos hagan que la empresa crezca. Y solo van a crecer las empresas, y perdón que lo diga, que tengan un cumplimiento adecuado. Claro. Las que no, se van a enfrentar a sanciones, se van a meter en problemas legales, van a tener riesgos operativos. Entonces,
lo primero que tiene que hacer el empresario o aquel que quiere emprender desde un inicio es ver cuáles son los riesgos a los que me estoy exponiendo. Vamos a suponer que yo quiero dedicarme a vender arte. Ok, tengo que saber cuáles son los riesgos de vender el arte. Me quiero dedicar a comercializar vehículos igual, ¿no? Quiero ser una desarrolladora, una constructora, quiero dedicarme a intermediar bienes inmuebles. Bueno, ¿cuáles son los riesgos a los que estoy corriendo? Y para eso lo primero que tenemos que hacer es conocer la normatividad que está en el exterior, pero también conocer las buenas prácticas, conocer estas tipologías, saber cómo se han llevado los delincuentes operaciones con recursos de procedencia ilícita, qué están utilizando y qué no. Hay muchas actividades que se utilizan para lavar dinero que no necesariamente están listadas en nuestra ley, ¿no? Caso concreto, las escuelas, y vimos la tipología de la estafa maestra. Hay muchísimas, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de que hay la posibilidad de que se pueda introducir o que podamos nosotros colocar ciertos recursos o que podamos disfrazar ese origen, bueno, entonces como empresario tendría que decir, ¿qué es lo primero que podría pasar con mi producto, con mi empresa y de qué manera me pueden utilizar? ¿Cómo van a querer colarse esos delincuentes? Pero si yo no entiendo qué es el lavado de dinero, cómo se hace, en dónde está, no puedo prevenir lo que no conozco, claro, ¿no? Creo que un poco es como lo que nos pasó con la pandemia. No sabíamos qué hacer, a veces sobrereaccionamos y tomamos medidas que hoy sabemos que no servían para nada. En otras ocasiones establecimos controles que a lo mejor medianamente nos servían. En otros no hicimos nada y nos llevó a consecuencias fatales. Sí. Yo creo que lo peor que puede hacer el empresario es no cuidarse, no prevenirlo y entonces, bueno, pues va a tener una consecuencia muy incómoda. Por el otro lado, si empiezan a hacer medidas que son proporcionales, entonces van a poder tener la tranquilidad, primero, de saber que su empresa no está en malos pasos, que no los pueden involucrar porque no te van a venir a buscar solo porque tú hayas cometido, sino a lo mejor tú caíste en alguno de todos los verbos que dice el 400 bis del Código Penal, y entonces que te digan, oye, ayudaste, omitiste, dijiste ciertas cosas que no eran ciertas y con esto facilitaste una operación de lavado de dinero, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Lo siguiente es entender bien el contexto en el que estamos. Y para esto, algo que les podemos recomendar y que era de las cosas que me hacías énfasis cuando tuviste la cortesía de invitarme al programa, es decir, ¿qué les podemos dar de tip a los empresarios, no? Y es, lean la Evaluación Nacional de Riesgos, ¿no? Claro. Es un documento que es bastante sencillo. ¿Cómo se construye? Bueno, pues es un ejercicio de autoevaluación que coordina la Unidad de Inteligencia Financiera, pero donde están involucradas muchas otras autoridades. Tenemos, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria, tenemos, por supuesto, las partes de Procuración de Justicia, tenemos muchos que están involucrados ahí. ¿Y qué es lo interesante de esta Evaluación Nacional de Riesgos? Primero, ¿qué es lo que el Estado mexicano está reconociendo como riesgos en materia de lavado de dinero? Nos va a permitir identificar 3 puntos: amenazas, vulnerabilidades y de una manera u otra aquellos elementos que va a tomar en cuenta el Estado para poder establecer una política de prevención para el lavado de dinero, para el financiamiento al terrorismo, y yo creo que prontamente veremos que también tendrá que ser para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. En este sentido, la Evaluación Nacional de Riesgos lo que hace es establecer ciertos elementos que nos van a permitir identificar, ver cuáles son estos sectores que tienen y qué calificaciones de riesgo tienen. Entonces vamos a encontrar 2 grandes mundos, ¿no? Por un lado el sistema financiero, y entonces nos va a decir, oye, pues los de más alto riesgo son los bancos. ¿Y por qué son los bancos? Sí, son los que tienen un control más grande, pero son los que son más usados por estas circunstancias, por tanto tienen que tener un control más eficiente. Bueno, en el lado de actividades vulnerables
hemos visto que han ido cambiando cuáles son las de mayor riesgo. Y esto es porque en México solo llevamos 2 ejercicios, ¿no? En la primera evaluación nacional de riesgos en el 2016 y la otra en el 2019-2020. Y entonces vemos ahí que pues la información que hemos tenido es diferente. Ahora, ¿cómo se obtiene esta información de la Evaluación Nacional de Riesgos? Primero se llevan a cabo unos cuestionarios que se les mandan a los sujetos obligados, y veía yo por ahí una pregunta que si nos decían que si los sujetos obligados eran los responsables solidarios. No, son conceptos diferentes. Cuando hablamos nosotros de un sujeto obligado, son aquellos a los que la ley, por circunstancias de lo que marcan los organismos internacionales, les pone una carga normativa, es decir, obligaciones específicas para prevenir el lavado de dinero. Y entonces, bueno, son los sujetos obligados que están en el 17 mencionados como actividades vulnerables y el sistema financiero. Todos los del sistema financiero, bancos, casas de bolsa, centros cambiarios, transmisores de dinero, SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPs, todos los que forman parte del sistema financiero. Y en las actividades vulnerables, bueno, tenemos a todos los corredores públicos, los notarios, tenemos por supuesto a las inmobiliarias, tenemos a aquellos que se dedican a préstamos, a los que se dedican a la comercialización de arte, a los que comercializan vehículos terrestres y marítimos y aéreos, a los que se dedican al blindaje. Es decir, todos estos que están previstos, y sin dejar de lado, por supuesto, lo último que agregamos, que es el tema de activos virtuales, ¿no? Sí. En este sentido, por eso es que se llaman sujetos obligados, porque a ellos les ponemos una carga adicional de obligaciones, ¿no? El responsable solidario tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones desde otro enfoque que no tiene que ver con nuestra materia como tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer desde el punto de vista de prevención de lavado de dinero es llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones, pero no nada más por cumplir, sino realmente con esta intención de tener un control, de tener un convencimiento desde la cabeza hasta mi pie de rama, ¿no? Donde podamos todos hablar el mismo lenguaje y donde todos compartamos los mismos valores para prevenir el delito. Sí, y hablando también de la ética, ¿no? También ya ahorita ya se solicita mucho los códigos de ética, los códigos de conducta, anticorrupción, o sea, todo eso tan importante. Igual luego nos dicen, ¿y eso para qué me sirve a mí, no? O sea, son herramientas importantes, ¿no? Para que también otras empresas te conozcan y vean que tienes interés por terceras personas interesadas en tu empresa. Hablábamos clientes, proveedores, los mismos trabajadores, sistema financiero también es un tercero interesado en que la empresa sea una empresa ética y, como bien comentas, desde la cabeza, gobierno corporativo, todos deben de tener una ética impecable, porque donde haya una fuguita es donde se puede prestar al 400, ¿no? Donde cierta persona encubrió cierta operación. No fue de manera directa el empresario, el socio, pero una persona participó. Y ahí es donde dices, es necesario que también los colaboradores entiendan el porqué de la ética, ¿no? Por qué aplicar esta herramienta tan importante y evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la empresa, ¿no? Yo creo que sin ética no hay nada, ¿no? Sí. La verdad es que cualquier negocio que queramos hacer, tenemos que conducirnos bajo ciertos principios de integridad, y todo esto que tú comentabas del gobierno corporativo, todo se vuelve parte del engranaje. Claro. Yo no puedo prevenir el lavado de dinero si no tengo claro dentro de mi empresa que se necesita una toma de decisiones coordinadas, con establecimiento de roles y funciones muy definidas, donde tengamos mapeadas cuáles son nuestras obligaciones. A ver, si yo soy esta empresa, ¿qué es lo que tengo mínimo que establecer? Claro. Que además ponga hacia el interior marcos normativos congruentes. ¿Sabes qué? A veces sucede que copian, por ejemplo, manuales, ¿no? Sí. Y entonces dices, no te sirve de nada, te estás haciendo tonto solo, ¿no? O sea, al final
estás teniendo un instrumento que no sirve para nada y que cuando llegue la autoridad se va a dar cuenta de que ni lo ocupas, ni que ni lo aplicas, ni es congruente. O sea, por ejemplo, hemos encontrado manuales donde dicen, oye, es que yo hago todo esto a través de un sistema. Y cuando te volteas y les dices, demuéstrame tu sistema, no tengo sistema, ¿no? Bueno, entonces, hacer marcos normativos internos acordes y proporcionales a la operación. Otro de los grandes mitos que hay es que dicen, yo soy una empresa chiquita, yo no puedo poner todo eso, claro, ¿no? Es para empresas internacionales. Exacto, ¿no? Solo los grandotes pueden hacer eso. Y la realidad es que no. De todos los tamaños, claro, tendremos que hacerlo a la medida y a la proporción, pero todo se convierte en un traje a la medida. Yo no puedo, aunque nos dediquemos a lo mismo, hacer el mismo manual, porque seguro tú y yo hacemos cosas diferentes, claro, aunque el objetivo final sea el mismo. Vamos a vender un producto, sí, pero tu manera de venderlo, la manera de venderlo a lo mejor de nosotros es diferente, la manera en que te relacionas con los clientes es distinto. Por eso todo se tiene que ir haciendo a la medida, ¿no? Entonces, otra recomendación es, por favor, asesórense con gente que esté especializada, ¿no? A mí me da mucha tristeza cuando de repente veo gente que se anuncia como especializado porque tomó un curso con nosotros de 3 horas. Perdón, ¿no? O sea, me encanta que se capaciten, pero 3 horas no son suficientes para hacerte especialista en la materia. Y a veces los han llevado a grandes problemas, sí, ¿no? Algo que tenemos que tener conciencia es la necesidad de la capacitación. Creo que algo increíble que tiene CADEFI es justamente ser el brazo capacitador. Y esta capacitación tiene que buscar que sea de calidad, pero también diferenciada por los puestos. No le voy a dar la misma capacitación a mi fuerza de ventas, donde lo que yo busco en la fuerza de ventas es que puedan identificar y tener la sensibilidad de saber si está llegando conmigo un prestanombre, claro, un testaferro, etcétera, a la capacitación que le voy a dar en mi consejo de administración. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que hacer la toma de decisiones, ellos van a tener que aprobar mis manuales, van a tener que aprobar mis controles, van a tener que aprobar mis auditores, ¿no? Y a veces, cuando no hemos logrado entender que se tienen que hacer por extractos y que tiene que ser diferenciado, entonces cometemos el gran error de darles a todos lo mismo. Y entonces se convierte en una palomita más que no trasciende. Y una capacitación mal hecha puede llevarte también a un gran riesgo, ¿no? A veces nos hemos encontrado con empresas donde nos dicen, es que quien nos dio la capacitación fue nuestro oficial de cumplimiento, interpretamos mal y entonces llevamos 5 años cumpliendo mal, ¿o no? O mal cumpliendo, entonces, o haciendo como que cumplimos. Esas son de las cosas que tenemos mucho que cuidar también como capacitadoras y que también justamente lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera hacerle llegar al público de manera sencilla los conocimientos en esta materia, que bueno, podríamos estar horas y meses y días, ¿no? Sí, claro, un tema muy extenso, muy productivo también hablar de la esencia del por qué, ¿no? Como bien comenta, si un consejo de administración no saben el por qué y no identifican bien ese tipo de situaciones, ¿cómo se van a implementar esas políticas para mitigar esos riesgos, ¿no? O sea, no las vas a saber implementar, no las vas a saber tampoco llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no nada más es crearlas, sino llevarlas día a día, ¿no? Que a lo mejor muchas empresas dicen, ay, sí, ya hice mi política y está bien bonita, bien guardadita, y nadie conoce que hay una política, de qué se trata. O sea, se tiene que trabajar y en todo el grupo, ¿no? Nada más la persona que lo creó y diga, ay, sí, si viene la autoridad, pues ya tengo aquí mi política y maravillosa, pero no, si les pregunta a los colaboradores, oye, ¿qué estás haciendo tú para identificar? Oye, mira, está sucediendo esto, y los otros ni en cuenta, ni siquiera saben qué es PLD, ni siquiera existen, que sabe una ley, que tienen que hacer debida diligencia y que tienen que cuidar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, es poner en práctica todo eso, y como hablábamos desde un principio, saber el por qué, para poder hacer productivo este trabajo que tenemos, como bien estábamos hablando igual,
toda esta carga administrativa, hacerla productiva, no nada más, ay, sí, estoy trabajando en esto, gasté tanto en un asesor que me vino a hacer esto y lo otro, y para mí nada es gasto, para mí solo es un gasto, no le veo nada productivo. Y es lo que también nos hemos enfrentado mucho, por ejemplo, los asesores externos, ¿no? En decirle al empresario, tratar de convencerlo para qué le sirve un programa de compliance, ¿no? Que abarca todo, hablando de PLD también, ¿de qué le sirve? O sea, ¿cómo convences al empresario de que es productivo, de que sí le va a dar un beneficio, ¿no? A ver, Cintia, ¿tú cómo convences a los empresarios? Pues mira, yo creo que vender prevención siempre es un reto, porque en México tenemos una cultura donde somos más correctivos que preventivos, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar a cambiar ese chip no está siendo sencillo. La segunda es, desafortunadamente, a veces tenemos que demostrarles que hay obligaciones por lo cuales tienen que prevenir el lavado de dinero. Y una de ellas es la responsabilidad penal que pueden caer las personas morales. Me voy un poco más atrás por aquellos que no estén como tan familiarizados con este término de responsabilidad penal de las personas morales. Hace muchos años, cuando yo estudié Derecho, estábamos muy acostumbrados a que el derecho penal estaba diseñado para las personas físicas y lo que se buscaba era que al introducirlas a centros de rehabilitación y readaptación, entonces la persona física pudiera salir a la sociedad de una mejor manera. Bueno, esto por supuesto sabemos que no sucede, pero además nos quedábamos con una parte muy coja, ¿no? ¿Esto qué es? Pues podíamos llevar a lo mejor a la persona física y la persona moral seguía funcionando y seguía siendo un vehículo para cometer actos ilícitos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda alguna, lo que nosotros tendríamos que hacer es decirle, oye, tú empresario puedes correr el riesgo de que tu empresa también sea sujeta a un proceso de investigación y que pueda ser llevada a un tema de responsabilidad penal. Claro. Ya empiezan. Ya tuve la fortuna de por ahí colaborar con un gran penalista que uno de sus clientes llegaron al Ministerio Público y le dijeron, ok, se cometió un delito diferente y quiero que me demuestres todo tu compliance para poder, si no, procesar y llevar ante un juez, es decir, judicializar la carpeta porque no estás teniendo el debido control. Justo lo que se sanciona en este tipo de elementos es la inobservancia al debido control. Claro. Yo creo que ese es el punto medular con los empresarios. Hacerles saber que tenemos esa obligación que está prevista en el Código Penal de tener los controles. Claro. Esos controles tenemos que llevarlos y complementarlos con las obligaciones administrativas. Porque algo que nos pasa, y seguramente a ustedes también, es que de repente nada más quieren cumplir con la parte administrativa sin olvidarnos de que estamos tratando de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, es un todo, ¿no? Yo no me puedo centrar nada más en la parte del cumplimiento en el SAT porque entonces te dejo descubierto en muchos aspectos. Claro. Nosotros cuando hacemos auditoría tanto al sistema financiero como a actividades vulnerables, bueno, en el sistema financiero están muy conscientes y además tienen la obligación legal de auditarse por lo menos una vez al año en esta materia. En actividades vulnerables todavía no está esto en la ley, pero hay algunas empresas ya muy aplicadas que están empezando a contratar estas auditorías preventivas. Y entonces, a través de ellas nos damos cuenta de estas cosas que tú bien comentabas. La primera, el hecho de que pues tienen un manual que nadie sabe que existe, ¿no? O dos, que tienen un manual, pero lo que se hace es completamente diferente a lo que tenemos ahí escrito y puesto, ¿no? La tercera es que, bueno, pues resulta que una parte de la empresa sí hace lo que dice el manual y otros no. Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver que las auditorías son esta herramienta que nos van a servir justamente para identificar dónde están y qué tenemos que hacer como planes de acción y de mejora. Y entonces,
antes de que llegue la autoridad, saber internamente cómo estoy. ¿Estoy cumpliendo? ¿No estoy cumpliendo? ¿Estoy cumpliendo mal y tengo la opción de remediarlo antes de que llegue la autoridad? Sí. O entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer? Pero para todo esto tendríamos nosotros que partir desde un enfoque basado en riesgo, desde el diseño, ¿no? Algo que a mí me gusta, y a lo mejor por el tema en el que estoy metida, es empezar a hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Si yo voy a hablar de PLD, seguramente voy a necesitar que también nos coordinemos con la parte de privacidad de datos y con la parte de anticorrupción y con la parte, ¿no? O sea, de tal manera que vayamos uniformes, claro, y congruentes, porque si no también nos encontramos con manuales de PLD que se contraponen con su otro manual y el manejo de privacidad de datos, ¿no? Por ejemplo, o que estoy poniendo en mi manual cosas que van contra las políticas o cosas que están de manera diferente, claro, o contrarias hasta en los contratos, ¿no? Entonces, cuando de repente vamos a hacer auditorías y nos dicen, ¿pero cómo? O sea, me vas a revisar contratos y me vas a revisar manuales y me estás pidiendo avisos de privacidad y me estás pidiendo auditorías. Sí, pues todo ¿quién eres eso, tú, no? Exacto. Y entonces dicen, oye, estás peor que la autoridad. Sí. Sí, y eso es lo que te sirve, porque cuando llegue la autoridad ya vas a saber qué te van a pedir, claro, cómo te lo van a pedir. Sí, fíjate que nos tocó el caso de una empresa que no estaba acostumbrada a nada de eso, pero necesitaban el servicio, ¿no? De prevención en temas de lavado de dinero. Y me decía, bueno, contador, es que usted pide muchas cosas, dice, así como bien comentas, ¿no? Ya ni la autoridad viene y me exige tanto. Pues todavía no llega la autoridad y no le va a exigir. O sea, no tenían nada acerca de protección de datos. O sea, nada, ni controles, ni debida diligencia, en nada. Es más, ni control interno tenían. Estaba la empresa hecha una maraña. Entonces, había fraudes, había esos robos hormiga en inventario, o sea, tantas cosas que luego el empresario, al momento de implementar el control interno, se dio cuenta de la falta que le hacía tenerlo y la productividad que lleva el tener el control interno. Siempre les he dicho, el control interno es una maravilla en las empresas y es un traje hecho a la medida. Tantas debidas diligencias que ahora se hacen, ya no nada más es debida diligencia en proveedores, que bien habías hablado hace rato, ¿no? Para tema de prevenir operaciones simuladas con factureras. Ya no nada más es debida diligencia con clientes, tema PLD. Ahora también es debida diligencia para identificar al beneficiario controlador, debida diligencia con los socios, porque no te vayas a asociar con una persona que esté en malos pasos, debida diligencia también con el trabajador, porque no sabemos a quién estamos contratando. Entonces, todo eso lo guarda control interno, ¿no? Y como bien hablabas hace rato, establecer los perfiles, las limitantes que tiene cada puesto, quién le autoriza, cuáles son sus alcances, y poder establecer esas responsabilidades en las que pudieran incurrir ciertas personas por a lo mejor el puesto en el que están, ¿no? Bien hablabas hace rato, a lo mejor hay algunas personas que aplican el manual y las políticas y otras no, y por lo regular en empresas familiares que dicen, ay, es que el hijo del dueño no quiere, es que es el sobrino, es que es el esposo, es que es la esposa, y ellos se brincan todos los controles, todas las políticas, y es donde a lo mejor pudieran utilizarlos para lavar dinero, para hacer operaciones simuladas, y no lo hacen de manera voluntaria, sino que por no seguir estos controles caen en estas situaciones. Y ese tema que bien comentabas de disminuir la sanción, que se encuentra en el último párrafo del 11 bis del Código Penal Federal, siempre se los mostramos a los clientes y decimos, mire, aquí está la disminución de la sanción, que si usted cuenta con esto, se disminuye en cierta proporción, ¿no? Entonces, ahí es donde como que el empresario se convence y dice, bueno, está bien, vamos a ver, si hay un beneficio, como eso lo toman como un beneficio, pues vamos a aplicarlo, porque no estamos exentos a que por muchos controles que también establezcamos, nos puedan utilizar, porque son súper inteligentes estos grupos delincuenciales. Entonces, tratar de mitigar el riesgo en lo máximo posible, ¿no? Una vez un empresario nos preguntó, contadora, ¿y de qué forma elimino al 100% el riesgo?
cóbreme lo que sea, pero elimíneme al 100% el riesgo. Le digo, no se puede. Si yo le dijera, sí, lo voy a hacer y le voy a cobrar tanto, le estoy mintiendo, no es así. Vamos a tratar de disminuirlo, pero usted también tiene que poner de su parte. Lo que se le diga, por favor, lo tiene que hacer, ¿no? Porque no nada más es implementar políticas, manuales y todo eso, sino darle ese seguimiento y darle esas evaluaciones continuas para ver qué tan productivo es, qué nuevos errores se identifican, nuevas situaciones que se van subsanando, ¿no? Pero es con la práctica diaria y también con la voluntad de todas las personas, porque hay muchos que dicen, ay, no, y dejan al final del mes el reporte que tú le estás pidiendo, entonces ya no es productivo porque nada más están engañando, ¿no? Y no están ayudando a la empresa a que cumpla de manera adecuada. Entonces, esa es una forma, ¿no?, de convencer a los empresarios la productividad, que todos se tienen que poner, como le dicen, ¿no?, la camisa para que la empresa salga adelante. Y mira, yo creo que uno ciertamente es la posibilidad de la disminución, pero también acreditar la materialidad, ¿no? Claro. De repente cuando se ven envueltos, desde cosas muy sencillas, ¿no? A nosotros nos hablan de, me bloquearon la cuenta, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, y entonces le dices, ¿y por qué te la bloquearon? No sé. A ver, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, seguro hiciste algo diferente, claro, ¿no? Algo sucedió, ¿no? Y a veces son cosas muy sencillas, desde que les mandaron a que actualizaran sus datos y la persona que tenía que actualizarlos en el banco les fue dando largas y dijo, en algún momento los voy a actualizar. Les come la operación. Y les come diaria la operación. Sí. Y entonces cuando se dan cuenta es, ya me bloquearon las cuentas, ¿no? Y les pasa a grandes y chicos, ¿eh? O sea, he sabido de historias de grupos financieros que les ha pasado. Sí. Entonces, desde ese tipo de cosas tan sencillas hasta no tener el soporte de las operaciones. No está mal tener operaciones que sean diferentes, pero tengo que tenerlas bien soportadas. Claro. Es decir, si el banco está detectando alguna operación inusual, seguramente se va a detonar en su sistema una alerta. Esa alerta va a llegar al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, si es una institución grande, la va a subir al Comité de Comunicación y Control. Y entonces van a requerirnos a los empresarios que expliquemos esa operación. Y si yo nada más les cuento, pero no les demuestro nada, puede haber dos cosas. La primera es que el banco emita el reporte correspondiente a la unidad de inteligencia financiera. Y la segunda es que el banco también decida, yo no quiero operar contigo, claro. Tú eres un sujeto de riesgo y por lo que me deja el manejo de tu cuenta, prefiero cerrarlas. Y seguramente tú has de haber escuchado muchas historias donde te dicen los empresarios, ningún banco me quiere abrir una cuenta, ya me cerraron todas las cuentas. ¿Cómo opero sin estar en el sistema financiero? Es un riesgo. ¿Cómo le hago, no? A mí me ha tocado una empresa que fue dejándolo y pues resulta que en día de quincena, día de pago de impuestos y demás les bloquearon la cuenta y entonces sí ya estaban muy preocupados. Tenemos que entender que la prevención de los delitos requiere equipos multidisciplinarios. Yo siempre he dicho que la mejor manera en las empresas es tener una visión de los diferentes profesionistas. No se lo deje solo al contador, no se lo deje solo al abogado, no se lo deje solo al ingeniero. A ver, yo conozco excelentes ingenieros que son muy buenos para la identificación de riesgos, pero a lo mejor dependiendo del tamaño de la empresa, etcétera, a lo mejor necesito un área específica de administración de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda tendré que conformar un equipo multidisciplinario con una pieza clave que tenga que ser un líder del proyecto y donde ese líder del proyecto entienda la operación, entienda los riesgos reputacionales a los que me enfrento, los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos y todo aquello que involucra la operación. Solo teniendo esos equipos multidisciplinarios, lo siguiente sería decir, hagamos una evaluación de riesgos, sepamos dónde estamos parados, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que puede suceder y dónde podríamos caernos, ¿no? Ya que sabemos nuestros riesgos, ahora sí vamos a ponernos de acuerdo qué tan aventados vamos a ser, ¿no? También, para ser empresarios, hay veces que necesitamos correr riesgos. El apetito de riesgo, ¿no? Ese apetito de riesgo
es muy importante porque no todos tenemos el mismo. Sí. Habrá quien sea muy atrevido y entonces pueda llegar a tener grandes negocios gracias a ese apetito de riesgo. Pero también cuando son muy aventurados, pueden llegarlo a perder todo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que encontrar cuál es en la empresa el apetito de riesgo con el que nos sentimos cómodos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ha habido empresas donde yo les he dicho, oye, tu cliente salió clasificado como de alto riesgo. Y me dicen, no voy a operar con él. No significa que no operes con él. Significa que si es de mayor riesgo, tienes que cuidarlo más. Claro. Tienes que darle un mayor seguimiento, ¿no? Yo de repente a los alumnos les pongo el ejemplo, que es como con los hijos, ¿no? Todos somos diferentes, pero seguro tenemos uno que es más latoso que todos Sí. los demás. Entonces, ese que es más latoso, necesitamos tenerle más cuidado porque sabemos cuáles van a ser sus alcances. Claro. Entonces, bueno, no significa que lo vamos a sacar, significa que vamos a tener A vigilarlo más. Exacto, un mayor cuidado, un mayor control. A lo mejor le voy a aplicar cuestionarios diferentes, a lo mejor le voy a requerir documentación diferente. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los empresarios. Cambia su grado de riesgo porque cambió su operatividad y cuando tienen que ir al sistema financiero a demostrarles por qué cambió, no tienen documentos para hacerlo, porque entonces resulta que hicieron un negocio de palabra, que actuaron diferente a lo que decía su manual. Entonces es ahí donde también el empresario tiene que ver que si no tiene las cosas en orden, corre el riesgo de que en algún momento el sistema financiero le cierre la llave. Claro. Y hemos tenido casos donde le cierran la llave varios bancos al mismo tiempo, por no decirles todos los bancos al mismo tiempo. Y es muy triste cuando te llega el empresario y te dice, aquí tengo 10 cheques que en ningún lado los puedo cambiar. ¿Qué hago? ¿No? Sí, les para la operación. Y paran la operación y han llegado a quebrar empresas. Sí. Otra de las circunstancias por las que tienen que tener una prevención de lavado de dinero es justamente porque la unidad de inteligencia financiera puede requerirnos información en cualquier momento. También la Fiscalía General de la República nos puede requerir información. Y entonces también nos tocan esos clientes que te hablan ya muy tarde diciendo, acabo de tener un requerimiento y ahora ¿qué hago? Porque no tengo ni expediente. Claro. ¿No? Entonces, el no tener esa materialidad puede hacer la diferencia entre que estés en un problema o que logres salirte de él. O luego te dicen, licenciada Cintia, perdón, ¿se acuerda del tema que me habló hace un año, hace medio año? No, teníamos que hacer esto. Pues me urge tenerlo para mañana, ¿no? Para dentro de una semana. Y tú dices, pues es que ya es imposible trabajar al ritmo que se le había propuesto, porque esto lleva mucho tiempo. Sí, claro. Implementarlo puede ser hasta, no sé, mínimo 6 meses, 1 año, 2 años, depende de las dimensiones de la empresa, ¿no? Entonces se les hace muy fácil y dicen, pues se acuerda de esto y todavía lo quieren en el mismo costo. Entonces uno dice, no, tengo que poner a más gente a trabajar, a hacer esto. Van a tener que, ahora sí como que bombardear su empresa, estar trabajando ahí, buscando la documentación, armando expedientes. Entonces es un costo extra, ¿no? Y como bien comentas, hablar de temas de abogados penalistas, ni siquiera tienen una idea de cuánto les va a salir eso. Entonces el tema de prevención es muchísimo más barato que la corrección. La corrección es, no sé, una idea que tú tengas 5 veces más caro que prevenirlo. Hay veces que hasta más por el grado de complejidad que tenga la situación en la que se está enfrentando la empresa. Y eso si sale adelante, hay veces que ya no se puede. Exacto. Por el tipo de operaciones que llevan. Igual, una vez una empresa me dice, ¿cómo elimino totalmente el riesgo? ¿No? Le digo, pues no tengo operaciones. Si no tiene operaciones, pues no va a tener ningún riesgo. Y como bien comentabas, el simple hecho de que identifiques a un cliente que es de alto riesgo, no significa que no vayas a tener operaciones con él. Las operaciones de riesgo las puedes tener con todos, pero trata de eliminarlos lo más que puedas. Pero como con la prevención, siempre es prevenir. Y el tema control interno, yo siempre he dicho, es una maravilla. Yo estoy enamorada de ese tema de control interno, porque lo manejo desde muy joven. Es
es eso, o sea, te da todo, te da todas las herramientas para poder demostrarle a la autoridad que tú estás trabajando de manera correcta, ¿no? A lo mejor alguien sí se quiso pasar de listo, algún empleado, algún cliente, proveedor, un tercero, pero pues lo identificaste con tus controles y tienes la forma de demostrarle a la autoridad cuando llega a tocarte la puerta, mira, aquí está la documentación, como bien tú comentas. Llega la autoridad y dices, mira, pues mi chamba fue esta, aquí está, tú valóralo, tú eres Ministerio Público, tú haz tu labor, yo ya te di todas las herramientas, ¿no? Y ahora la autoridad pues anda atrás de toda esta información, esa documentación. Y además nos enfrentamos a otro problema. Cuando tú dices, valóralo Ministerio Público, y el Ministerio Público está capacitado y entiende de prevención de lavado de dinero. A mí me sorprendía que de repente en algún momento una empresa de dimensiones enormes, por no ser de las más importantes de México, nos hablaba y nos decía, quiero un programa de compliance porque el Ministerio Público me dio una semana para presentárselo. Sí. Perdón, es imposible. Sí. O sea, no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque implica la identificación de riesgos, implica que tengamos que tener un proceso de maduración, el diseño, la implementación, la valoración. Tengo que llevar y documentar en qué momento quedó aprobado este compliance. Tengo que tener documentos que sustenten. Y eso no va a pasar en una semana, ¿no? Y entonces me decía el abogado penalista, ¿pero cómo? O sea, ¿no es un manualito? No es un manualito. No es algo que yo saque del cajón. Es como nos pasa mucho a los abogados que de repente llegan y te dicen, es que vengo para que me des un amparo. No, pues si no es algo que tengo aquí guardado y te lo doy, ¿no? O sea, toma llena. Exacto, o sea, hay que hacer cada cosa a la medida. El control interno no es el mismo para todos. Claro. Los manuales no son los mismos. Y por eso nos sirven mucho las auditorías para saber de, oye, vamos a suponer que yo soy un empresario que no sé de esto, ni mucho menos, bueno, que venga alguien y que me diga a qué riesgos me estoy enfrentando, ¿no? Pero que sea un buen asesor. Exacto, y que cuando menos sepan que sí tienen esos riesgos, ¿no? De repente también te topas con empresarios que dicen, oye, pero mi competencia de enfrente no les pide nada y les vende los departamentos. Sí, nada más que mira dónde está tu competencia de enfrente, ¿no? El riesgo en el que se está poniendo a veces ni siquiera les alcanza para poder pagar la primera asesoría de un penalista, ¿eh? Claro. O sea, de ese tamaño, porque cada conducta es diferente, cada problema es distinto, cada región es diferente. Y cuando nosotros llegamos con un Ministerio Público a quererle explicar una operación, a veces no conocen ellos tampoco el sistema financiero. Y entonces tiene uno que empezar desde explicarles con peras y manzanas de el dinero llegó a esta cuenta, se movió aquí, hicimos esto, estos fueran los controles, etcétera. Hay otros ministerios públicos que sí están mucho más capacitados, les interesa, porque hay unos, como dices, no les interesa ni tantito. Y además, otro de los temas con los que también podemos ayudar a los empresarios a que se den cuenta de la importancia es el tema de extinción de dominio. Claro. El tema de estar involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita te puede llevar a un tema de extinción de dominio. Y hoy, por cómo está la ley, está peligroso, ¿no? Digo, indudablemente, bueno, ya salió después de todas las controversias que ha habido, que se tiene que modificar la ley y demás, pero mientras tanto, de veras yo creo que quien no ha vivido una situación penal no sabe lo angustiante que puede ser simplemente enfrentarte a estar acudiendo al Ministerio Público, a estar siendo procesado por un delito como estos, y todas las implicaciones no solo para tu persona, sino inclusive para tu familia, ¿no? Nosotros hemos tenido clientes que de repente me dicen, oye, es que el que está en el problema es mi hermano, y resulta que mis empresas, los bancos ya no me quieren abrir cuentas, resulta que tampoco puedo hacer operaciones en ciertos países. Fue mi hermano, yo no tengo nada que ver. Sí, pero es este apetito de riesgo donde de repente decimos, oye, yo ante esta situación prefiero no operar contigo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde va a estar y cómo vamos a saber cuándo sí operamos y cuándo no? Solo si conoces los riesgos, solo si estás consciente de qué me va a implicar, ¿no? Yo quiero
llevar este negocio, sé que tiene estos riesgos, pero ya establecí estos mitigantes. Entonces, con esto me siento tranquilo y podemos seguir adelante en el negocio. Hace una semana estábamos justamente con Raúl y con Marta en una reunión y entonces nos hablaban de un grupo de empresarios chinos, ¿no? Y entonces cuando escuchábamos el negocio, yo escuchaba nada más así de, tienen este riesgo, usted también, ¿no? No, o sea, como que va uno prendiendo foquitos rojos y amarillos así de... Y ya luego todo lo ves rojo. De decir, sí, ¿no se han dado cuenta los asesores que se están vinculando con empresas que son vulnerables, que es uno de los sectores más vulnerables, que además no les han pedido nada, no tienen claro ni siquiera quién está atrás de esta constructora o de esta inmobiliaria o de esta centro joyero, no sé, ¿no? Sí. De estas actividades, y es donde empieza uno a decir, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es tener tu identificación de riesgos, tener una matriz de relevancia, ¿no? ¿Qué voy a atender primero? O sea, ¿cómo le voy a hacer para atenderlo? Porque a lo mejor como empresarios tampoco le puedo dar prioridad a todo, ¿no? Pero ¿cómo puedo empezar? Lo que sí les recomiendo indudablemente, empiecen. Sí. Y empiecen bien asesorados. Porque si no, de veras se van a lamentar de una manera muy fuerte. Claro, ya cuando llegue la autoridad a tocar a la puerta es donde decimos, ¿no? Y es que nada más me dio tantos días. Es que ya no se puede hacer mucho. O sea, lo que te lleva a implementar un sistema de gestión de riesgos, de debido cumplimiento, el compliance en las empresas, te lleva muchísimo tiempo, y el armar algo que te está pidiendo la autoridad para algunos días, pues es imposible. O sea, todo eso que le llaman la trazabilidad, o sea, ¿cómo vas a armar todo ese paquete y entregárselo a la autoridad tal cual lo quiere? Porque sí te piden con detalle todas las operaciones, de dónde vienen, a dónde van, quién las inició, todo eso te lo piden, te piden la documentación, todos los comprobantes que pudieran dar certeza a lo que la autoridad está suponiendo, ¿no? Porque primero la autoridad dice, a ver, yo supongo esto, ven y demuéstrame lo contrario. O sea, todavía nos dicen, está bien, te voy a dar chance. Pero si no tenemos nada, pues ¿qué vamos a hacer solitos? Sí, pasa mucho eso en el bloqueo de cuentas cuando los lista, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Entonces, el sistema financiero no es que decidió hoy poner a Cintia Escofía en la lista, ¿no? O sea, él recibió una instrucción de la unidad de inteligencia financiera donde dice, a todos les digo que no pueden realizar ninguna operación. Y entonces el sistema financiero lo que hace es comentarle de, oye, ¿qué crees? Que ya estás en esta lista, ¿no? Y entonces no puedo operar contigo. Ve y arregla las cosas con la UIF. Y entonces cuando nos hablan y nos dicen, es que hay que ir a la UIF, muy bien, ¿no? Entonces, dame tus documentos. Bueno, es increíble que a veces les pides lo básico, ¿no? Tu acta constitutiva. No sé dónde está. No, bueno, ¿cómo que no sabes dónde está? ¿No? No necesito, exacto, tus modificaciones, tu documentación corporativa. Necesito probar. Yo me acuerdo mucho de un asunto que estaba yo viendo la televisión en la mañana, tengo la mala costumbre de ver las noticias, y entonces veo la detención de una persona que era un socio de una institución financiera, ¿no? Y entonces así como que, ups, ¿no? O sea, tienen un problema y grande, ¿no? Bueno, ¿dónde está la documentación de ese socio? ¿Cómo fue que lo pediste? No, pues es que era familiar, ¿cómo se lo íbamos a pedir? ¿No? Es que hicimos una excepción porque era familiar del presidente del consejo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te llevan a que tengan problemas como muy severos. Cuando nosotros logramos entender que el cumplimiento interno no es de cuando quieres ni de contentillo, sino que se tiene que hacer siempre, entonces empezamos a cambiar el chip y empezamos a cambiar por una cultura de legalidad donde efectivamente la legalidad se vive, no se dice. Claro. Es algo como muy simple cuando tú le dices algo a un niño, seguramente se le puede quedar, pero el ejemplo es lo que lo va a arrastrar. Uh-huh. Si tú le dices no robes, pero te ve robando, va a robar, ¿no?
Entonces, lo mismo sucede en las empresas. Si yo les estoy diciendo, tengo que prevenir operaciones, tengo que ser el primero en que no puedo llegar con el oficial de cumplimiento a decirle, sáltate la norma porque es mi compadre, ¿no? Y entonces, deja que pase la operación y luego que te traiga los papeles. Claro. Que eso es otro de los grandes problemas, es otro tip que les damos a los empresarios. No realicen operaciones si no tienen la documentación. Claro. En la mayor parte de las veces, si tú no documentas antes de realizar la operación, después no lo vas a poder hacer. Imposible. ¿No? Entonces, por ejemplo, pasa mucho con los préstamos, ¿no? Pues claro, cuando están interesados en que les des el préstamo, te van a llevar todo lo que les estás pidiendo. Ya que se los diste, ahora consigue que te den la documentación, ¿no? Entonces, operar con la documentación adecuada, analizar esa documentación. Nos ha tocado también encontrar algunas empresas que lo que hacen es que le piden la información y la guardan en el cajón o en el archivero, ¿no? A ver, no necesitas analizarla. Haz este análisis, llévalo, somételo a consideración de la alta dirección y diles, a ver, encontré esto. Hay muchas herramientas y muchas fuentes públicas y privadas que podemos utilizar. Hace rato tú mencionabas la verificación de listas, ¿no? Pensemos en alguien que de repente se encuentra con que pues salió en la lista del 69B, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con este cliente? Tenemos nosotros que tener, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De veras que tenemos a alguien todos los días ahí? ¿O me sale más barato contratar un proveedor de listas que me pueda verificar si es una persona políticamente expuesta, que me pueda verificar si está sancionado, que me pueda verificar el 69 y que me pueda dar muchas opciones de listas, ¿no? Ahora, otro de los tips es, de veras, inviertan en una herramienta tecnológica. Claro. Cuando nosotros tenemos a lo mejor muy pocas operaciones, pues será muy sencillo hacer a lo mejor una tabla de Excel donde lleve el control, pero cuando tienes muchas operaciones y cuando quien está capturando es una persona, quien está haciendo todo esto sin filtros, sin una mesa de control, vamos incrementando nuestros riesgos. Entonces, pues ya hablamos de integrar un expediente, de identificarlo, de conocerlo, de saber cómo se comporta, de entender la trazabilidad de la operación, de documentar la operación, de por supuesto darle un seguimiento, de hacer capacitación, de hacer auditorías, ¿no? No importa si la ley te lo pide o no, hasta dónde te vas a sentir tú tranquilo. Claro. Exacto. Sí, Cintia, importantísimo todo esto. Cintia, creo que tenemos por ahí algunas preguntas. Con todo gusto, si quieres vamos a ellas. Enrique Arévalo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Seguros comerciales y del medio agropecuario también se consideran para PLD? Sí. Las aseguradoras tienen un régimen, no son iguales, pero varios de los elementos de prevención de lavado de dinero que hemos platicado están en sus disposiciones de carácter general. Las aseguradoras, igual que el sistema financiero, también tienen un supervisor, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y también tienen que cumplir con ciertos estándares. ¿Y esto por qué? Porque también los seguros se utilizaron para lavar dinero, ¿no? Ese era un medio donde, bueno, pues a lo mejor quien compraba el seguro era una persona, era un cliente, vamos a llamarle el Patito S.A., y resulta que el beneficiario era otra persona. Ese es el motivo por los que las compañías de seguros también tienen que tener varios de estos elementos, también tienen auditorías internas, también tienen auditorías externas. Claro, sí, muchas gracias, Cintia. También Alex El Scout Ramírez, me parece que es seguidor de Filosofía Empresarial. Ya lo he escuchado varias veces. Excelente tema. Yo estoy estudiando psicología organizacional. Tengo un título intermedio, tengo cursos de liderazgo, otro en facilitador resiliente. Tengo tomadas las 20 sesiones de manuales con el contador Lozano. En la universidad me dan las herramientas para los manuales y la intervención psicosocial. En la auditoría de intervención, para descubrir las adversidades para las oportunidades. Mi pregunta, ¿esto es ético para comenzar a trabajar? Con la NOM 035, ¿para usted es ético mi trabajo?
ético mi trabajo que quiero desarrollar. Pues mira, yo lo que te diría es que necesitas más cosas, ¿no? Para poder elaborar un manual. Sí, creo que la NOM 035 nos da muchos elementos, pero también tenemos que tener en consideración algunos otros, ¿no? Yo lo primero que pensaría es cómo hacer un análisis de riesgos, qué elemento y qué metodología quiero tomar y que voy a implementar en mi manual. Por ejemplo, se me ocurre que puedo considerar las normas de ISO para gestión de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, tendría que irnos hacia algunas más allá, ¿no? Tengo, por supuesto, que ver algunos elementos de algunas otras NOM, por ejemplo, para la digitalización de documentos. Creo que es mucho más que lo que ahorita estamos. Creo que nuestro querido Alex va por buen camino, pero además necesita fortalecer algunas otras áreas. Nunca dejamos de estudiar, ¿verdad? Creo que eso es lo maravilloso y creo que eso es lo que a mí me encanta de esta profesión, es que todos los días cambian. Claro. Y ese es otro tip para los empresarios. No crean que porque ya lo hicieron una vez, ya con eso fue suficiente. El cumplimiento en esta materia cambia día con día. Las tipologías, los riesgos, las maneras en que se están dando, las herramientas van cambiando sin duda alguna. Sí, claro. Luego, los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde nos compartimos información. Luego está sonando en la madrugada, porque dices, ¿qué llegó a esa hora, no? Y desde tempranito, 5 o 6 de la mañana, te pones a leer lo que llegó, información de último momento. Me tocó un día que iba a dar un curso a las 9 de la mañana. Me hice camino 2 horas, pero me puse en el documento que había emitido la UIF respecto a estos temas, súper interesante, ¿no? Para mitigar todo este tipo de situaciones. Y el curso era de este tema, ¿no? Y la información que salió en ese momento, luego uno de los participantes, contador, ¿qué opina de este documento que metí en la mañana en la UIF? Si no te pones a estudiar, ¿qué le dices al participante? Sí, claro. Ay, perdóname, no sé, ¿no? Luego te digo, déjame, lo consigo, lo busco, ¿no? Tienes que estar al día, al pendiente de qué sale, las páginas, estarlas consultando. ¿Qué información relevante te puede ocupar, no? Y de todo, de organismos internacionales, ¿no? El otro día me decía, me dijo, bueno, es que empiezas a revisar todo, ¿no? Desde Gafi, Grupo Egmont, cuáles son las guías que van sacando, qué guías hay para el sistema financiero, qué guías, aunque no estén en actividades vulnerables, le podrían aplicar, qué más podría estar como relacionado con todo el tema que estamos viendo. Es decir, no lo podemos ver de manera aislada. O sea, cuando hablamos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, probablemente hay otros delitos involucrados, evasión de impuestos. Sí. Entonces también tengo que tener nociones de otras materias. Entonces eso es lo rico y lo interesante. Sí, ¿no? Que tenemos mucho de dónde estudiar ahora. Muchísimo, mucho. Yo creo que no conozco a alguien, yo tengo la fortuna de también pertenecer a la comisión de la World Compliance, donde tengo excelentes profesionales y demás, y lo único que nos damos cuenta es que tenemos que seguir estudiando y que de repente entre nosotros mismos tenemos oye, me acaba de surgir esta pregunta, y surgen estos debates que se vuelven muy ricos, donde a lo mejor tengo amigos abogados donde como Carlos Pérez, que tú conoces muy bien, como Paulo Magaña, ¿no? Ay, también te mando saludos, Carlitos Pérez. Muchas gracias, como nuestro querido corredor Paulo Magaña, donde decimos, oye, desde el punto de vista de corredores, ¿cómo lo están viendo? O de repente nos volteamos y les decimos, oigan, y ustedes que están en el sistema financiero, por no quemar a algunos oficiales de cumplimiento, ¿cómo lo están viendo, no? Ese tipo de cosas es lo que te hace en el día a día tener una sensibilidad diferente. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Es compartir el conocimiento. Claro. Cuando nosotros lo tenemos, cuando nosotros lo compartimos, eso ayuda muchísimo a que vayamos cambiando nuestra sociedad. Que podamos decir, ¿no tienes dudas? Con todo gusto podemos decir, mira, yo te sugiero estos cursos, vete hacia acá. Ha habido algunos elementos donde hemos probado y dijimos, no está bueno, a lo mejor como comentábamos antes de iniciar el programa, diplomado sí, ¿no? Cosas maravillosas que ha sacado, por ejemplo, el doctor David Merino, ¿no? Ay, o sea, sí, también saludos al doctor Merino. Entonces, también este mundo es muy chiquito, ¿no? Sí. Al final,
todos acabamos conociéndonos. Sí, claro. O bueno, todos los que ya llevamos Les mucho gusta tiempo compartir también. Exacto. Porque por eso también conoces a los amigos, porque les gusta Claro. compartir. Todos los que has mencionado, todos son maravillosos, excelentes seres humanos, profesionales. Yo los admiro mucho a todos, los quiero mucho. Sí. Siempre comparten y eso es lo padre, ¿no? Que entre colegas como contadores nos compartimos, como abogados se comparten. Entre contadores y abogados nos compartimos y hacemos un buen equipo de trabajo. Yo siempre les he dicho, no hay que ser egoístas, siempre hay que compartirnos porque entre un mejor servicio le demos al cliente, pues no va a decir, ay, ¿sabe qué? Contadora o abogado, ya no lo necesito, muchas gracias, encontré a alguien que sí me dé esto, lo otro, o que vea las cosas de diferente, tenga otra visión, ¿no? En la que de la mano con otro profesional, pues le den como que un blindaje más certero, ¿no? Yo siempre he dicho, 2 cabezas piensan mejor que una, y más coordinándose, pues una maravilla, y como que abogados y contadores hacemos una buena mancuerna. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo. Pero fíjate que yo creo que nos complementamos muy bien. Tuve la fortuna que me invitaron al Colegio de Contadores ya hace varios años y muchas veces me preguntaban mis amigos abogados, ¿y qué haces allá con los contadores, no? Y yo decía, ¿sabes qué? Ellos son los que necesitan más a veces que podamos decirle, oye, ten cuidado con esta parte, no te quedes nada más aquí, ve el resto de las normas, ve algunas cosas diferentes. Y creo que además, pues también es una materia donde la cuestión financiera es muy importante, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, en la comisión tengo el gusto de tener ingenieros en sistemas que se dedican a la prevención del lavado de dinero, licenciados en relaciones internacionales, contadores, abogados, bueno, de muchas profesiones, ¿no? Donde nosotros podemos darnos cuenta de que la profesión o la carrera que hayas elegido no es limitante, al contrario, la visión de distintos ángulos nos vuelve enriquecedor. Más productivos. Mucho más productivos, donde le podemos dar al cliente y de repente también decimos, oye, eso no lo sé, ¿no? A lo mejor tengo un supuesto muy específico, pero a lo mejor sí sé a quién preguntarle, ¿no? A lo mejor sí es una cuestión de corredores muy específica, de notarios, etcétera. Siempre hay alguien que está dispuesto a compartir y a orientarnos, ¿no? También creo que una de las grandes ventajas de la materia es que hay mucha capacitación, desde gratuita, para que también es un tip que tengan los empresarios. Sí. Hay capacitación gratuita de muy buena calidad. Hay cursos, hay videos que han subido las autoridades. Hay muchos elementos que pueden encontrar y que les pueden ayudar a darse una idea de qué es y de qué se trata y cómo se come y qué hacemos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Y como dicen, ¿y a mí para qué me sirve, no? Exacto. Quitarse todas esas dudas que a lo mejor no les permiten avanzar porque tienen cierta incertidumbre, ¿no? Dicen, ¿y a mí en qué me beneficia? ¿Yo qué gano? O sea, todas esas cuestiones, pues eliminarlas y decir, oye, ¿sabes qué? Pues los beneficios son, en primera instancia, evitarte sanciones, ¿no? Uh-huh. Riesgos económicos, reputacionales, todo lo que tenga que ver con una situación que ya no ayude a la empresa a seguir adelante y hasta llegue a cerrar operaciones complicada, ¿no? Por algo que pues no se tuvo esa prevención y llegó a algo catastrófico, ¿no? Porque a lo mejor no lo pudieron haber contemplado, ni siquiera tenían una idea y se destapó una situación impresionante. Que hablábamos del tema penal, ni idea tenían los empresarios de que por ciertas personas que no llevan a cabo ciertos lineamientos, pues en riesgo los que están son ellos, ¿no? Y es una situación problemática de cómo desvirtúas tú esa situación, o sea, cómo le demuestras a la autoridad que pues no tuviste, como le dicen por ahí, vela en el entierro, ¿no? O sea, no estaba en tus manos a lo mejor estar atrás de los empleados. Es imposible estar atrás de los empleados porque pues no sabes en qué momento vayan a cometer alguna situación indebida, pero pues demostrar que tú estabas vigilando eso, pues te ayuda a disminuirlo, a demostrarle a la autoridad que
no fue por tu parte, ¿no? Pero ¿cómo lo demuestras? Con todos esos controles, con toda esa prevención que a muchos no nos gusta o que nos come la operación día a día, ¿no? Hablábamos de eso, que por estar vendiendo, que por estar viendo cursos nada más en materia fiscal, de cómo cumplir con obligaciones fiscales, no ves lo que viene atrás, que las operaciones implican cuidar temas de lavado de dinero, y nos enfocamos en una cosa y lo demás lo dejamos atrás, cuando las sanciones en tema de PLD creo que son mucho más grandes. Pues sí, mira, hay de todo, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Por supuesto, en el sistema financiero, bueno, ya tienen mucha experiencia en este tema y son altas, pero también para las actividades vulnerables, sí, ¿no? O sea, para que tengan una idea, nada más los empresarios, pues una multa por haber omitido un aviso, pues nos puede costar un poquito más de 900,000 pesos. Nada un más. Solo aviso, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, a mí me ha tocado con empresarios que dicen, no, yo no voy a gastar en esto, me parece muy bien. Nada más ustedes estén conscientes de que el riesgo y la contingencia que tienen les implica tantos millones, claro, ¿no? Entonces cuando les dices, mira, la autoridad te puede revisar 5 años, ¿no? En estos 5 años debiste haber presentado tanto número de avisos. Tu contingencia, no sé, la semana antepasada, si no mal recuerdo, platicamos con Raúl y le decíamos a uno de los empresarios, pues sí, tu contingencia es de alrededor de 40 millones de pesos, ¿no? ¿Pero cómo? O sea, ¿de dónde sacaste esos números? Ah, bueno, mira, está muy fácil. Nada más me estoy yendo a las mínimas, ¿no? El que no tengas los expedientes, el que no tengas esto, el que no tengas tus avisos, el que no tengas tu manual. Esto es la suma inicial considerando las sanciones mínimas. Entonces es cuando ya empiezan a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos que piensan también que entonces, pues si no me doy de alta en el portal, el SAT ni se va a enterar, ¿no? Pero se nos olvida que todo está vinculado. Claro. A ver, la operación va a pasar por algún sistema financiero, por algún banco, va a dejar un rastro. Y luego cuando hacemos la transferencia, entonces ponemos concepto, compra-venta de los inmuebles de tales y tales, ¿no? Ah, bueno. Efectivamente, el área de prevención de lavado de dinero del SAT es independiente del área de fiscal, pero ¿qué creen? Sí se comparte información y sí se cruza la información. Claro. Y entonces, bueno, pues de repente pueden llegar a decir, oye, estoy identificando que tú estás recibiendo ingresos por préstamos, ¿no? Que eso era como muy común en las empresas de, ¿no sabes por qué llegó ese dinero? Ponle préstamo, ¿no? Sí. Y entonces cuando uno llegaba como abogado y les decía, ok, es un préstamo, enséñame tu contrato. No, es que pues no sabíamos cómo ponerlo y le pusimos préstamo. Ah, bueno, pues entonces tienes otro problema, porque hay ciertos préstamos que bajo ciertas condiciones tenías que haber avisado a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Entonces, bueno, son todo ese tipo de casos donde el empresario tiene que tener muy claro a qué riesgos se está enfrentando, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y hasta dónde. Y bueno, pues ahorita está en un buen momento todavía porque no hay tanta supervisión como debería de ser, ¿no? O sea, también las autoridades tienen poco personal para hacer las supervisiones, pero de veras cuando llegan sufren los sujetos obligados por todo lo que se les pide, porque también se pide información para cruzar y para entender la racionalidad de la operación. Sí, luego hay muchos empresarios que dicen, es que a mí no me va a tocar, hay tantos contribuyentes, empresas tan grandes, a mí cómo, yo soy una empresa chiquita, que se minimiza, ¿no? Y dicen, soy un empresario pequeño, ¿cuál? O sea, y el riesgo es impresionante de las operaciones, más cuando es en efectivo. Entonces, como que se minimizan y no, o sea, yo creo que ese es un grave error que tienen algunos empresarios que minimizan ese riesgo porque piensan que son pequeños y no. O sea, por el tipo de operación que pudiera tener, la autoridad le pudiera despertar un foco rojo y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a revisarte. Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza. ¿Y ahora qué hago? Y las multas son tantas. Entonces, no, yo creo que hay que prevenir, ponerse las pilas y decir,
mi empresa a lo mejor no es tan grande, pero la voy a impulsar y la voy a hacer más grande, y derivado del número de operaciones que tenga, el nivel que ya tenga, número de empleados, ya el tamaño de la empresa que sea, concientizarse y decir, sí, debo de robustecer mis controles para evitar esto y seguir creciendo, porque si crezco nada más sin controles, pues fácil me puedo venir abajo. ¿Y de qué sirve tanto esfuerzo, tantas desveladas de los empresarios? Porque sí, eso es muy loable, los empresarios dan todo, desvelos, la inversión que se deja en las empresas. ¿Para qué? Para que por el riesgo que se sufrió por no prevenir, se venga todo abajo, pues no. O sea, el tema económico, como bien comentabas, la tranquilidad ya no es la misma, te llega un tema penal en la propia persona y con la familia, ¿no? Nos ha tocado casos de empresarios que han llegado al divorcio porque son situaciones terribles en las que son acusados de cosas que obviamente no cometieron ellos, pero llega una situación impresionante, ¿no? Entonces, pues cuidar eso, porque ya no hay marcha atrás cuando llegan ese tipo de situaciones. Y hablando del intercambio de información, todos estos convenios de coordinación e intercambio de información de diversas autoridades, fiscal, PLD, laboral, o sea, ya todo se comparte la información prácticamente al momento, y ya no nos podemos librar. O sea, ya no podemos decir, es que a mi vecino, a mi primo, a mi papá, porque pueden ser empresas familiares y dicen, ay, la empresa tiene 80 años, ¿no? Hasta ahorita no me ha llegado nada, pues no creo que me llegue, ¿no? Es más, no tengo ni un solo requerimiento de nada. O sea, va a llegar un momento en que la autoridad va a detectar, y bien comenta, se puede regresar tantos años atrás. O sea, nada más ponte a imaginar cuánta documentación tienes que recabar. O sea, no, es muy importante. inimaginable, ¿no? Sí, es muy importante lo que dices, porque a veces el minimizar nos pone en un riesgo terrible, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un empresario regio que cuando platicamos el tema hace 5 o 6 años y me decía, no, pero pues que empiecen por los grandotes, ¿no? O sea, conmigo nunca van a venir. Y llegaron con él y efectivamente no era una empresa tan grande. Pero ¿qué sucedió? Que hubo ciertas alertas y ciertos focos rojos que hicieron que la supervisión fuera dirigida hacia él. Tal vez por su afiliación política, probablemente tuvo que ver con ciertos nexos, con algunos tipos de empresarios, etcétera, que a lo mejor su empresa por sí misma no hubiera despertado sospecha, claro, pero vivimos en un contexto y en un entorno, ¿no? Tengo por ahí el caso de otro empresario que la desfortuna que tuvo fue que su consuegra, que su suegra se casó con una persona que es como muy vistoso, ¿no? Y entonces, le llegaron todas las auditorías habidas y por haber a su empresa, ¿no? Después de la boda, que salen ahí en alguna revista famosa, empiezan a llegar todas las inspecciones y decía, ¿pero yo qué hice, no? Bueno, pues tu suegra se casó con alguien famoso, ¿qué te cuento? Pues no, entonces claro, hay muchos motivos por los que puede haber. Desde el punto de vista del Grupo de Acción Financiera, la supervisión tiene que ver también con un enfoque basado en riesgos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Bueno, si me está generando un mayor riesgo, tendría entonces que hacerle una mayor supervisión. A veces las supervisiones las hacen por sectores, ¿no? Y seguramente ya te habrá tocado. Les dio una época por cierto sector, en cierta región, en las automotrices, de repente hubo un grupo de notarios, un notario que tiene hasta un proceso penal, ¿no? Ya por temas de prevención de lavado de dinero, por ahí también. Creo que a los corredores no les ha ido tan mal, pero bueno, algunas inmobiliarias, ¿no? Y de repente es como por moda, si me permites la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar? Cada vez también las autoridades tienen mayores herramientas. Ya la Comisión Nacional Bancaria en los últimos años, y la verdad es que
considero que una de las personas que hizo un excelente trabajo en materia de prevención de lavado de dinero, el maestro Sandro García Rojas, como vicepresidente de la comisión, impulsó mucho también el que hubiera un sistema que permitiera identificar los riesgos para dirigir las supervisiones. Claro. Y entonces, así como ese tipo de cosas, también los vamos a tener en actividades vulnerables. Entonces, muchos la apuestan a eso no me va a pasar, a mí no me va a tocar, ¿y qué creen? Sí. Que puede tocarnos, ¿no? Entonces, más vale siempre tener todo en orden, tener las cosas bien hechas, porque de una manera o de otra, el cumplimiento siempre te va a traer beneficios, Sí, y el claro. incumplimiento no te va a traer consecuencias positivas. Y como bien dices, bien hechas y no el... Creo, ¿no? Que cumplí. Ahora lo de las sanciones de no identificar correctamente al beneficiario controlador. O sea, una es que no lo identifiques y el número de beneficiarios que sean. Otra es que no lo hagas correctamente y el número de beneficiarios que sean. O sea, o lo haces bien o lo haces bien, no hay de otra. Y para poder hacerlo bien, debes de capacitarte bien. Y solamente los mejores se capacitan en filosofía empresarial. No hay más. Creo que tenemos por ahí otra pregunta. Claro que sí. Vamos a verla. Todavía nos quedan unos minutitos. Sí, Jonathan Sandoval. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Tener registro de prestadores de servicios especializados u obras especializados me obliga a estar dado de alta en el portal antilavado? No necesariamente. O bueno, yo soy de la opinión, hay algunos colegas que difieren, pero yo soy de la opinión de que hay que analizar muy precisamente la operación, de qué es de lo que se trata antes de proceder al alta. También hemos visto algunos casos donde el alta de sujetos que no tuvieran que estar ahí han llevado a que llegue la autoridad y resulta que ni siquiera tenían por qué estar. Entonces hay que analizar bien cada supuesto y en caso de duda hacer la consulta ante la unidad de inteligencia financiera, ¿no? No todos los servicios especializados tendrían que estar en el portal. Entonces, por eso es muy importante y por eso me atrevo a decirle a nuestro querido participante que hay que analizar bien el caso concreto y en caso de duda que haga la consulta ante la unidad de inteligencia financiera porque ellos son los únicos que pueden establecer y pueden darle respuesta sobre su caso en específico, ¿no? Y bueno, por supuesto, acercarse a profesionales con experiencia que les puedan hacer el análisis y respectivo. Que estén certificados, como bien comentas, ¿no? Pues sí, mira, fíjate que eso es algo como muy interesante y que de repente a mí me llama mucho la atención. Capacitadoras que les dan cursos para certificarse y quienes los están otorgando no están certificados, ¿no? O que nunca han presentado los exámenes. Creo que ese tipo de cosas nos habla mucho de quienes están, ¿no? La certificación sin duda no te hace ser mejor que otro, pero lo que sí sirvió la certificación fue para tener un estándar mínimo y así lo dice. Cuando nos entregan los certificados, si no mal recuerdo, tanto el de la Unidad de Inteligencia Financiera como el de la Comisión Nacional Bancaria te dice que tienes los conocimientos mínimos requeridos para ser certificado, ¿no? Y estas certificaciones duran 5 años. ¿Por qué? Porque, bueno, del primer examen que nos tocó cuando se hizo la primer certificación, bueno, pues había temas que no venían y que hoy en día son indispensables, como del enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces, cuando hicimos ese primer examen, varios, pues no nos tocó. Ya para este segundo que ya tuvimos que volver a hacer, bueno, pues ya venía diferente. Ahora, también es importante decirles a los empresarios que las certificaciones son distintas. Entonces vean bien hacia dónde se van a certificar, ¿no? Y qué cosas y para qué quieren la certificación. Y si van a requerir un perfil de un empleado, busquen también que sea gente certificada, que vaya a estar con ustedes, que puedan tenerles conocimientos y que los lleven y los guíen por un buen camino. Sí, gente seria, porque igual me ha tocado escuchar por ahí ciertas charlas en las que les dicen cómo hacer estos manuales y tú dices, Dios mío, o sea, mejor no des ese tipo de pláticas porque lejos de ayudar a la gente cree en ti y, o sea,
pésimo, ¿no? Entonces los pones en riesgo. O sea, eso es lo peor, que los pones en riesgo. Y esto es súper mal, súper antiético, súper tache. Sí, hay cosas en las que había alguien que decía, oigan, ¿nos pueden regalar un formato que aunque te lo regale no te sirve? Ya dijimos que son trajes a la medida, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y a veces el que llenes un formato que no es para ti te puede meter en más problemas. Entonces, Claro. hay que tener como mucho cuidado con qué es lo que hacemos, estudiar, analizar bien. Y bueno, también nadie tenemos la verdad absoluta. También los asesores de repente decimos, oye, este es mi criterio, pero hay que confirmarlo y hay que ver. Y a lo mejor hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con cómo lo está haciendo la autoridad supervisora, pero Sí. tengo que saber cómo lo está haciendo la autoridad supervisora y tengo que decirle al cliente, mira, desde mi interpretación jurídica lo correcto sería esto, pero como lo está pidiendo la autoridad es esto, entonces digamos y pongamos cómo lo Sí. vamos a hacer. Y para eso también ayuda mucho el diseño de la normatividad interna, ¿no? Un ejemplo, en la acumulación de operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? ¿No? O sea, por ahí emitió una guía el SAT, cuando el SAT, desde mi perspectiva, no tiene ni siquiera facultades para ello. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues tendríamos nosotros que decir dónde estamos. Y por eso es tan importante hacerles saber a los empresarios de hay muchas cosas y muchas formas. No todo es tan caro, todo se puede hacer. Podemos tener proveedores de listas con precios muy económicos, podemos tener sistemas muy grande. económicos, podemos tener algunas cosas muy grandes si tu necesidad es muy grande, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño quieres tu sistema de gestión de control? ¿De qué tamaño quieres saber y realmente prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Eso es lo primero que se tienen que preguntar para poder decir, ¿y ahora qué sigue? ¿En qué porcentaje está la posibilidad, porque hay que ver posibilidades, no son garantías, de disminuir los riesgos, ¿no? O sea, trabajar en ello. Y solamente se pueden disminuir en lo máximo si se va vigilando de manera continua. Porque si nada más se implementa de primera instancia y con eso te casas 5 años, pues lo que implementaste de inicio ya no te sirve, es más, ni a los 6 meses. Y a lo tiene mejor que ser hubo, continuo. y a lo mejor hubo circunstancias que nos obligaron a cambiar. Vaya, el caso más claro, la pandemia, Sí. ¿no? O sea, teníamos controles, teníamos situaciones. De la noche a la mañana empezamos a operar diferente, ¿no? Yo platicaba con un amigo, con un gran amigo al que quiero muchísimo de un grupo financiero y estaban vueltos locos, porque claro, los perfiles transaccionales de todos cambiaron mucho durante la pandemia. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir que yo no era de hacer tanto comercio electrónico, pero de repente empiezas a hacerlo y entonces lo que antes a lo mejor era muy claro cómo me comportaba, pues empecé a comprar en otros establecimientos, en otros países, empiezas a actuar de una manera diferente. Entonces las circunstancias también van cambiando, los riesgos a los que se enfrentan los empresarios. De veras, es de admirarse, como tú bien decías hace un momento, todo lo que se pone en riesgo cuando uno decide emprender, ¿no? Y por lo mismo podemos nosotros siempre encontrar la manera de cómo ayudarlos, de cómo hacerlo desde un punto de vista ético, profesional y bueno, pues también estando conscientes de que si entre todos nos ayudamos, entre todos podremos hacer un mejor país. Claro, sí, siempre teniendo esa visión de sumar, ¿no? Porque si pensamos siempre, ¿por qué a mí? Y yo, ¿por qué? Y es muy caro o no me sirve de nada, pues como que siempre vamos a quedarnos en lo pequeñito, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, no, sí, voy a aplicar ISOs, o sea, voy a robustecer completamente mi empresa porque quiero darme a conocer en el extranjero como una empresa responsable ante terceras personas. Y eso es un plus y la verdad sí vende. Me ha tocado con clientes que se les implementan ISOs y en serio sí vende, porque se relacionan con otro tipo de empresas que también les interesa trabajar con empresas responsables porque todo es una cadenita. Si trabajas con alguien que
no cuida, no tiene controles, no tiene políticas, no gestiona ningún riesgo, pues en riesgo también se encuentra esa empresa. Y si te juntas con empresas que mitigan riesgos, que se preocupan por la reputación de otras terceras personas, pues son las que están buscando y son con las que hacen alianza, hacen buenas relaciones de trabajo, y son empresas en su mayoría extranjeras que se dedican y se preocupan por el tema del ahora el famoso compliance, el debido cumplimiento en las empresas, que dicen, pues si tú tienes un compliance y me compartes tus políticas, esto y otro, voy a valorarlas y veo si te acepto, ¿no? Mi red de negocios. Y hay muchas empresas que ya se han aventurado y dicen, pues yo necesito que para poder hacer negocios contigo me entregues toda esta lista. Ya vemos si hacemos negocios o no, ¿no? Y es muy importante, claro, porque al final necesitamos tener una empatía en los valores, ¿no? Yo no puedo venir contigo si tu valor es completamente disímbolo. No puedo hacer negocios si estamos yendo hacia objetivos diferentes. Claro. Tenemos que alinear nuestros intereses. Entonces, por ejemplo, había una empresa que estaba negociando con otra empresa muy grande, y entonces nos decían, es que no quieren ceder y forzosamente quieren que firme su código de ética, pero en su código de ética hay algo que a mí no me hace sentido, porque no tienen un canal adecuado de denuncia, porque no tienen una protección al denunciante, que nosotros sí tenemos. Entonces mejor que ellos adhieran al nuestro, ¿no? Ya al final, cuando empiezan a decir, y cuando la otra empresa entendió que podían complementarse y que iban hacia el mismo rumbo, entonces se convierte en esto de sumar, y sumando ganamos todos. Sí, claro, se encuentran beneficios que a lo mejor, como bien comentas, un empresario no observaba. Entonces se hace más productiva esa relación de negocios. Yo siempre he dicho que las relaciones de negocios, entre más preocupadas estén ambas partes porque las operaciones salgan bien y todo se cuide, pues es muchísimo mejor para la cadena de negocios que se arme, ¿no? Es sumar, siempre ir más allá, siempre tener esa visión de crecer, tener ese apetito de riesgo controlado. Pero sí, o sea, tener un apetito de riesgo no es malo, es maravilloso, pero con un buen análisis, un buen objetivo, un buen sentido de cómo hacerlo, es maravilloso. Y el tema del compliance, que muchos critican, compliance, pues sí, es debido cumplimiento en las empresas en México, basado en control interno, gobierno corporativo, aplicación de las ISOs. O sea, es una maravilla para las empresas porque te quita muchísimos dolores de cabeza, y ahorita todos estos riesgos que tienen en temas penales, pues eso les ayuda demasiado, ¿no? Sí, productivísimo. Sin duda el cumplimiento nos lleva a unas ganancias impresionantes, ¿no? La primera es tener la tranquilidad, la segunda es, pues, estar conscientes de que estamos construyendo, como cuando vamos a construir una casa, ¿no? Que estamos poniendo buenos cimientos para que podamos crecer. Si nosotros no entendemos que necesitamos saber cuáles son nuestros riesgos, que tenemos que entender la norma y que tenemos que hacer algo con todo ello, no vamos a poder construir. Entonces, pues bueno, yo creo que en este sentido hemos dado ahí algunos tips para los empresarios. No sé si todavía tengamos algunas muchísimos tips. Preguntas finales. Ya no tenemos preguntas, chicos, ¿no? Bueno, pues o lo dejamos muy claro. O ya les generamos más dudas. ¿Verdad? Por supuesto que estamos a disposición de ellos. Sí, ¿no? Muchas gracias, Cintia. También tenemos mucha audiencia de estudiantes. El contador Alfredo Patiño siempre nos manda invitación a sus estudiantes. Muchas gracias, contador Alfredo, que son estas nuevas generaciones que tienen que ponerle este empeño para que, y siempre lo he dicho así, si desde esta parte de educación profesional que tienes como contador, como abogado, te enfocas en estos temas de prevención del lavado de dinero y te vas formando así, y
va robusteciendo este servicio que nosotros damos, este servicio profesional que damos de manera más integral, esas oportunidades en estos campos de acción que es ahora hablando en tema de PLD, hacerlos más productivos, yo creo que pues, nos da una mejor vista como país también, porque acuérdate que Gafi dijo que éramos uno de los países que teníamos profesionales más antiéticos y empresarios más corruptos. Quitarnos ese tache, y ahorita que están estos chicos escuchándonos, ponerse las pilas y decir, sí, voy a estudiar, y estudiar y estudiar, y créanme, el estudiar es una maravilla, para mí es, no sé, gratificante, es muy productivo. Luego te llegan a hacer cualquier pregunta y dices, claro que te la respondo, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? El poder ser productivo para el empresario y diga, ¿sabes qué? Me quedo con tus servicios, confío en ti, vamos adelante, ¿no? Y más cuando tienes un grupo de trabajo como tú con tu firma, con tus socios, el hacer ese clic, actuar de manera profesional en grupo es muy productivo para el empresario. Nos ha tocado con abogados hacer sinergia, que dicen, ¿sabes qué? Pues mis 2 asesores son ellos. Yo te los recomiendo, pero te los recomiendo en conjunto, no nada más uno, porque hacen gran equipo los 2, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que te motiva a decir, sí, vamos a hacer alianzas con otros despachos, alianzas con otros colegas, con otros profesionales, abogados, administradores, lo que sea que te lleve a trabajar en equipo. Siempre sumar y estudiar y trabajar en conjunto es súper productivo. Así que chicos que están estudiando, por favor, sigan los pasos de nuestra amiga la licenciada Cintia, que tiene la presidencia de la comisión de PLD. La verdad, yo te admiro mucho como mujer. Muchas te felicito. Gracias. Muy, muy admirada por mí, la verdad. La firma también que tienes. Los socios son una maravilla. Gente lindísima, profesionales. La verdad, excelentes seres humanos y profesionales. Muchas gracias, pues la admiración es mutua. La verdad es que creo que parte de las maravillas y de las bondades, y creo que lo mejor que me ha dejado el tema de prevención del lavado de dinero son grandes amigos y grandes profesionales, ¿no? Hemos coincidido en muchos y seguiremos coincidiendo. Elizabeth, a todos, Cadefi, muchísimas gracias por la invitación. 2 horas que se fueron como agua, platicando como muy gratamente de muchos temas. Hay mucho que podemos hablar. Esperamos que hayamos sido claros y que no hayamos dejado tantas dudas. Y por el otro lado, ¿por qué no? También a los estudiantes que vean esta rama como algo que puede llegar a ser a lo que se puedan dedicar. Cada vez se necesitan más profesionales. Y entonces, bueno, pues también ahí hay un área de oportunidad y hay mercado para todos. Sí, todavía hay mucho por hacer y tenemos mucho por estudiar. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Cintia. Muchas gracias. Y espero que no sea la única ocasión. No, por supuesto. Que sean más ocasiones en las que nos acompañes. Con todo gusto. Sí, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, agradecemos a nuestro equipo de producción. Los agradecemos también a ustedes por habernos acompañado en otro programa más de Filosofía Empresarial. Los esperamos el próximo miércoles 29 de junio con el tema de los efectos fiscales de aplicar el compliance en las empresas. Así que no se la pierdan, amigos, por favor. No lo podemos perder. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Cintia. Me voy a permitir entregarte un reconocimiento de CADEFI y de Filosofía Empresarial por tu maravillosa participación. Ay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, linda noche. Gracias. Gracias.